Antes de empezar, quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo donde las mismas situaciones se repiten una y otra vez en tu vida? Personas que te decepcionan, conflictos que parecen regresar con diferentes rostros, emociones que vuelven aunque cambies de lugar o de compañía. Si tu respuesta es sí, déjame decirte algo muy importante, no es casualidad. La vida tiene una manera misteriosa, pero profundamente sabia, de ponernos frente a aquello que necesitamos mirar, reconocer y transformar. Y esa manera se llama la ley del espejo. Hoy quiero invitarte a un viaje, no hacia afuera, sino hacia adentro. Un viaje en el que descubrirás que lo que ves en los demás, lo que admiras y lo que rechazas, en realidad habla más de ti que de ellos. Un viaje que, si decides recorrer, puede cambiar tu manera de entender tus relaciones, tus emociones y hasta tu destino. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no es teoría vacía. Es una herramienta de poder, una llave para abrir la puerta del autoconocimiento y la transformación personal. Quédate hasta el final, porque no solo entenderás la esencia de esta ley, sino que también tendrás ejercicios prácticos que te permitirán sentir su impacto real en tu vida. La ley del espejo nos dice que todo lo que percibimos en el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Esto significa que tus reacciones frente a los demás, ya sean de admiración o de rechazo, no son al azar. Son señales. Son mensajes. Son espejos que te muestran partes de ti mismo que quizás no quieres ver, o que aún no has reconocido. Piénsalo un momento. Esa persona que te irrita profundamente, ¿por qué tiene tanto poder sobre tus emociones? ¿Por qué alguien puede hacer un comentario y en ti despertar una tormenta? La respuesta está en tu interior. Porque lo que realmente duele, no es lo que el otro hace, sino lo que despierta en ti, aquello que ya estaba dentro esperando ser sanado. La ley del espejo no solo revela tus heridas ocultas, también te muestra tus virtudes. Cuando admiras a alguien por su bondad, su disciplina o su valentía, en realidad ese reflejo te está mostrando cualidades que también habitan en ti, aunque quizás no te atrevas a reconocerlas o a desarrollarlas al máximo. ¿Lo ves? Tu vida es un espejo. Tu pareja, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, incluso las personas que no soportas, todos son espejos que te enseñan quién eres, que necesitas sanar y hacia dónde debes crecer. Aquí viene una de las verdades más duras, pero también más liberadoras. No eres víctima de tu entorno, eres el responsable de lo que experimentas. Esto no significa que tengas la culpa de todo lo que sucede. Significa que tienes la capacidad de decidir cómo lo interpretas, cómo lo enfrentas y que aprendes de ello. Cada vez que culpas al otro, cada vez que señalas afuera, te debilitas. Pero cada vez que giras la mirada hacia ti y te preguntas, ¿qué me está mostrando esta situación sobre mí mismo? Ahí recuperas tu poder. Imagina esta idea como una regla de oro. Nadie viene a tu vida por accidente. Cada persona cumple un propósito, ya sea para recordarte tu luz o para ayudarte a reconocer tu sombra. Y aquí entra la parte práctica. Cuando aprendes a mirar a los demás como espejos, en lugar de como enemigos, tu mundo comienza a transformarse. Lo que antes era una ofensa, ahora es una oportunidad. Lo que antes era una herida, ahora es una lección. Y lo que antes era sufrimiento, se convierte en un trampolín hacia tu crecimiento personal. Ahora quiero guiarte en las 4 formas principales en las que la ley del espejo se manifiesta en tu vida. Escúchalas con atención, porque seguramente vas a reconocerte en más de una. 1. El espejo de las similitudes. Lo que te molesta en otra persona es, en realidad, un reflejo de algo que existe dentro de ti, aunque prefieras no verlo. Es tu sombra proyectada hacia afuera. Ejemplo, te irrita que alguien sea arrogante, presumido, que siempre quiera tener la razón. Pero si eres sincero contigo, quizás en tu interior también hay una parte que busca reconocimiento, que quiere ser valorada y que no soportas aceptar. Aquí, el trabajo es de aceptación y sanación. Cuando reconoces tu sombra y la abrazas,
dejas de verla reflejada en todos los demás. Una historia ilustrativa. Imagina a Laura, una mujer que siempre criticaba a su jefe por ser controlador. Un día, en una conversación con su mejor amiga, descubrió que ella misma tenía la costumbre de controlar a su pareja y a sus hijos. Lo que tanto odiaba en su jefe era un reflejo de lo que ella misma hacía. Al aceptarlo y trabajar en ello, no solo mejoró su relación familiar, sino que también comenzó a llevarse mejor con su jefe. 2. El espejo de los opuestos. Aquí, lo que rechazas en los demás no es algo que poseas, sino lo contrario, es algo que niegas o evitas en ti mismo. Ejemplo: eres extremadamente ordenado, meticuloso y planificado. Y por eso, no soportas a quienes son desorganizados, relajados o improvisados. Lo que ocurre es que vives en un extremo, y el espejo te está mostrando que necesitas encontrar un punto de equilibrio. La vida no se trata de ser solo de un modo, sino de aprender a integrar los opuestos para vivir con más flexibilidad. Historia ilustrativa. Carlos siempre criticaba a su hermano menor por ser desordenado. Él era perfeccionista, y la desorganización lo sacaba de quicio. Un día se dio cuenta de que su rigidez le estaba robando la alegría de vivir, y que en el fondo envidiaba la capacidad de su hermano de disfrutar el presente sin tanta presión. El espejo le enseñó que su camino era encontrar el balance. 3. El espejo de tus acciones hacia los demás. A veces, lo que otros hacen contigo es exactamente lo que tú haces con alguien más, aunque no lo notes. Ejemplo: sientes que tu compañero de trabajo se aprovecha de ti. Pero si miras bien, quizás tú también te aprovechas del tiempo o la confianza de otra persona en tu vida. Este espejo es muy poderoso, porque te obliga a reconocer tus propios comportamientos. Cuando cambias lo que haces, la realidad exterior cambia como consecuencia. Historia ilustrativa. Ana siempre se quejaba de que sus amigos no la escuchaban. Un día, en una reunión, notó que cuando uno de ellos hablaba, ella lo interrumpía constantemente. El espejo le mostró que lo que pedía de los demás era algo que primero debía ofrecer. 4. El espejo de las expectativas. Aquí, lo que te irrita no es la persona en sí, sino que no corresponde a la imagen que tú habías creado de ella. Ejemplo: esperas que tu pareja sea cariñosa y detallista, pero él no lo es. Tu frustración viene de tu deseo de que se comporte como tú imaginas, no como realmente es. Este espejo enseña a aceptar a las personas tal como son, sin querer cambiarlas. Porque detrás de esa necesidad de control, lo que hay es miedo a aceptar la realidad. Historia ilustrativa. Marco siempre discutía con su hijo porque no era tan aplicado como él soñaba. Hasta que entendió que su hijo tenía talentos diferentes y que su papel no era moldearlo a su antojo, sino apoyarlo a ser quien realmente era. Al soltar el control, la relación entre ellos floreció. Entender esta ley en teoría ya es transformador, pero el verdadero cambio ocurre cuando la llevas a la práctica. Por eso quiero proponerte algunos ejercicios que puedes comenzar a aplicar desde hoy. No necesitas herramientas complicadas, solo disposición, sinceridad contigo mismo y un poco de valentía para mirar hacia adentro. Durante una semana, anota en un cuaderno cada vez que alguien despierte en ti una emoción intensa. No importa si es positiva o negativa, puede ser admiración, enojo, frustración, celos, respeto o gratitud. Después, responde estas preguntas. ¿Qué exactamente me hizo sentir esta persona? ¿Qué me está mostrando este reflejo sobre mí mismo? ¿Es algo que yo también hago? ¿Es una parte de mí que niego? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Con el tiempo descubrirás patrones. Personas diferentes despertarán en ti las mismas emociones, y eso es una señal clara de lo que la vida te está mostrando que debes trabajar. La próxima vez que alguien despierte en ti una emoción desagradable, en lugar de reaccionar con enojo o rechazo, haz un alto y di mentalmente: gracias por mostrarme lo que necesito ver en mí. No es fácil al principio,
pero con práctica entrenas tu mente y tu corazón para ver más allá de la superficie. Convertirás las molestias en oportunidades y las discusiones en momentos de autoconocimiento. Coloca una silla frente a ti e imagina que en ella está sentada la persona que más te irrita en este momento. Háblale en voz alta y dile todo lo que sientes, tu enojo, tus reclamos, tus frustraciones. Después, cambia de lugar, siéntate en la silla y responde como si fueras esa persona. Hazlo con sinceridad, como si realmente habitaras en su piel. Este ejercicio puede revelarte verdades sorprendentes. Muchas veces, al ponernos en el lugar del otro, descubrimos aspectos de nosotros mismos que estaban ocultos. La ley del espejo no solo funciona con lo negativo, también con lo positivo. Haz una lista de 5 personas que admiras profundamente. Luego escribe qué cualidades específicas valoras en ellas. Ahora pregúntate, ¿dónde están estas cualidades en mí? ¿Cómo puedo desarrollarlas más? Este ejercicio no solo te empodera, también te recuerda que lo que admiras afuera es un reflejo de tu grandeza interior. Antes de seguir con este video, quiero regalarte un recordatorio importante. El éxito empieza con una decisión. Si llegaste hasta aquí, significa que estás comprometido con crecer, mejorar y transformar tu vida. Por eso, te invito a suscribirte ahora mismo y activar la campanita. No es solo un clic, es un compromiso contigo mismo. En este canal vas a encontrar herramientas, ideas y estrategias que pueden marcar la diferencia en tu día a día. No dejes que este sea solo un video más, conviértelo en el inicio de un cambio real. Suscríbete ahora y camina conmigo en este camino hacia tu mejor versión. Como todo camino de crecimiento personal, aplicar la ley del espejo tiene sus desafíos. Quiero advertirte sobre algunos errores frecuentes para que no caigas en ellos. Error 1. Usar la ley para justificar a otros. La ley del espejo no significa que debas tolerar abusos o injusticias. Si alguien te maltrata, eso no quiere decir que tú lo merezcas o que sea tu culpa. Lo que significa es que esa experiencia trae un mensaje para ti: aprender a poner límites, a valorarte, a decir basta. El espejo no justifica al otro, te enseña a empoderarte a ti. Error 2. Culpabilizarse en exceso. Otro error común es usar esta ley para castigarte. Recuerda, no se trata de buscar culpas, sino de encontrar aprendizajes. Si todo lo que ocurre lo conviertes en un motivo para sentirte mal contigo, no crecerás, solo te hundirás más. El espejo es una herramienta de conciencia y liberación, no de autocastigo. Error 3. Querer cambiar rápido. El crecimiento personal es un proceso, no una carrera. Puede que identifiques una sombra en ti, trabajes en ella y aún así vuelva a aparecer. No te desesperes. La vida es paciente, y cada lección aparece tantas veces como sea necesario hasta que esté completamente integrada. Error 4. Usar la ley para juzgar a otros. Ten cuidado de caer en la tentación de señalar a alguien y decirle: lo que te molesta de mí es tu espejo. Eso no es amor, eso es ego. La ley del espejo no está hecha para diagnosticar a los demás, sino para transformar tu propia vida. Recuerda, el trabajo es contigo, no con ellos. La ley del espejo no está aislada. Forma parte de un entramado más amplio de principios que rigen la vida y el universo. Cuando entiendes esta conexión, tu comprensión se expande aún más. La ley de atracción. Lo semejante atrae a lo semejante. Tus pensamientos, emociones y creencias generan vibraciones que atraen experiencias similares. La ley del espejo complementa esta idea. Lo que ves en otros también refleja lo que vibras. Si constantemente atraes personas que te desvalorizan, pregúntate: ¿estoy yo mismo valorándome lo suficiente? La ley de causa y efecto. Nada ocurre por azar. Cada acción tiene una consecuencia, cada semilla da su fruto. El espejo te muestra no solo lo que piensas, sino también lo que siembras en tus relaciones. Si siembras respeto, cosecharás respeto.
Si siembras indiferencia, tarde o temprano recibirás indiferencia. La ley de correspondencia. Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Tu mundo exterior refleja tu mundo interior. La ley del espejo es la expresión práctica de esta correspondencia. Quiero contarte algunas historias que ilustran cómo esta ley puede cambiar vidas. La historia de Marta y su madre. Marta siempre discutía con su madre porque sentía que ella era fría y distante. Durante años, le reclamó cariño y atención. Un día, aplicando la ley del espejo, se preguntó, ¿dónde estoy siendo yo fría y distante? Se dio cuenta de que, en realidad, ella misma se había cerrado emocionalmente, por miedo a ser herida. Cuando comenzó a abrir su corazón y a expresar más afecto, algo mágico sucedió. Su madre también cambió. El reflejo se transformó porque ella se transformó primero. El caso de Julián en el trabajo. Julián se sentía frustrado porque sus colegas no reconocían su esfuerzo. Siempre pensaba, yo hago más que todos y nadie lo valora. Aplicando la ley del espejo, descubrió que él mismo no valoraba sus logros. Nunca se felicitaba, nunca celebraba sus avances. Esperaba todo el reconocimiento afuera, cuando en realidad debía comenzar a dárselo a sí mismo. Cuando cambió esa actitud interna, comenzó a recibir más apreciación externa. La pareja que discutía por todo. Clara y Diego vivían en constante pelea. Ella lo acusaba de ser egoísta, él la acusaba de ser controladora. Un terapeuta les enseñó la ley del espejo y cada uno empezó a mirarse a sí mismo. Clara descubrió que, en el fondo, también actuaba con egoísmo en algunas áreas. Diego descubrió que, detrás de su resistencia, había un deseo oculto de controlar las cosas a su manera. Cuando cada uno asumió su parte, el reflejo cambió y la relación se fortaleció. Si decides poner en práctica esta ley, experimentarás cambios profundos en tu vida. 1. Mayor paz interior. Dejas de reaccionar con tanta intensidad, porque aprendes a ver más allá de la superficie. 2. Relaciones más sanas. Al comprender lo que los demás reflejan, desarrollas empatía y compasión. 3. Autoconocimiento profundo. Descubres partes de ti que estaban ocultas y que ahora puedes integrar. 4. Empoderamiento personal. Dejas de sentirte víctima y recuperas el control de tu vida. 5. Crecimiento continuo. Cada encuentro se convierte en una oportunidad de evolución. El verdadero propósito de la ley del espejo no es que cambies a los demás, sino que te transformes tú. Cuando aprendes a conocerte, a aceptarte y a amarte, tu mundo cambia inevitablemente. Recuerda, las personas que más te desafían son tus mejores maestras. Las emociones que más te incomodan son las que más te enseñan. El espejo nunca miente, siempre refleja lo que necesitas ver. Quiero que te quedes con esta frase. Todo comienza contigo. No es afuera, es adentro. No son los demás, eres tú. El poder de tu vida no está en cambiar lo que ves en el espejo, sino en cambiarte a ti para que el reflejo cambie solo. A partir de hoy, cada vez que alguien despierte una emoción en ti, pregúntate, ¿qué me está mostrando este espejo? Y cuando tengas la valentía de mirar de frente, descubrirás que tu vida puede transformarse como por arte de magia. Si este mensaje resonó contigo, te invito a compartirlo, a suscribirte y a seguir explorando este camino de autoconocimiento. Recuerda, el mundo exterior es solo un reflejo de tu mundo interior. Y cuando transformas tu interior, el universo entero se transforma contigo.